Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast educativo. Hoy abordaremos un tema que, aunque a menudo pasa desapercibido, impacta profundamente en nuestra vida diaria, como lo es el trabajo y los derechos laborales. Como ya saben, el trabajo ha sido parte de la historia de la humanidad, pero no siempre ha estado acompañada de condiciones justas. Por eso es crucial entender cómo han evolucionado esos derechos que hoy damos por sentados. Como por ejemplo en las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma existían trabajadores, pero también muchos esclavos que carecían de derechos. Aunque algunos eran campesinos o artesanos, la mayoría no contaba con ninguna protección legal. Gina, ¿qué pensaste al investigar esa parte de la historia? Me llamó la atención cómo el trabajo estaba tan marcado por la desigualdad. Era más una obligación que un derecho, y me hizo pensar en cómo esto fue cambiando con el tiempo. La revolución industrial entre 1760 y 1840 marcó un cambio fuerte en el trabajo. Aparecieron fábricas, máquinas y se dejaron atrás los talleres artesanales. Pero las condiciones no mejoraron. Además, las jornadas eran más largas, de más de 14 horas, y hasta los niños trabajaban desde muy pequeños. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gina. Y algo que realmente impacta es saber que muchos de estos niños trabajaban operando maquinaria peligrosa, sin ningún tipo de protección, ni horarios definidos, ni algo más decente. Era una realidad muy dura que hoy nos cuesta realmente asimilar e imaginar. Brandon, ¿sabías que incluso había niños operando maquinaria peligrosa en aquel entonces? Sí, eso fue impactante, y lo peor es que lo hacían sin ninguna protección ni horarios definidos. Las condiciones eran muy duras. Eso generó protestas y presión social. Gracias a eso surgieron las primeras leyes laborales, como es la Ley de Fábricas de 1833 en Inglaterra, que empezó a regular el trabajo infantil. Más adelante, el Ten de Horse de 1847 limitó las jornadas a 10 horas para mujeres y niños. Esto fue el inicio de los derechos laborales. Ya en el siglo XX, las luchas laborales lograron cambios importantes. En 1919 se creó la Organización Internacional de Trabajo, o conocida como OIT, que promovió principios como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y el derecho al descanso. También empezaron a incluirse los derechos laborales en las constituciones. Un ejemplo es México en 1917, y luego muchos países siguieron el mismo camino. Elian, ¿crees que esas medidas todavía tienen impacto hoy? Y claro, mucho de lo que ahora tenemos como leyes laborales nace de esa época, aunque no siempre se cumplen bien, son la base de la protección actual. Hoy en día, aunque existen leyes, todavía hay muchos retos. En países como Ecuador, el trabajo informal sigue siendo muy común. También han aparecido nuevas formas de empleo como el teletrabajo o las plataformas digitales, que a veces no están bien reguladas. Michelle, ¿tú qué crees que los jóvenes de hoy somos conscientes de eso? Es que la verdad no muchos conocen el trasfondo de los derechos laborales, por eso es tan importante discutir de este tema, entender cómo se surgieron esos derechos que nos permitan más valorarlos y exigir que se respeten en la actualidad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que este podcast les haya ayudado a entender mejor cómo ha evolucionado el trabajo y por qué los derechos laborales son fundamentales.